Muy buenos días, yo soy Jesse Steve Mazo. Vamos a ver el tema de infarto del miocardio sin elevación del segmento ST. Antes de empezar, quiero agradecer al doctor Eric Alexanderson por la invitación y a todo el comité organizador por el apoyo. Como recordatorio, les muestro el electrocardiograma clínico con todos sus segmentos, intervalos y sus ondas. Eh, para esta clase nos vamos a centrar en el punto J, en el segmento ST y en la onda T. Como recordatorio, vamos a tomar el potencial de acción de una célula cardíaca. Hay que recordar que este va de la fase 0 a la fase 4. Son 5 fases en total. La fase 0 va a ser la despolarización inicial, en donde va a haber una entrada de sodio a nivel celular, lo que va a disminuir la negatividad de la célula. Ya llegando al umbral, empieza la fase 1, que va a predominar la salida de potasio hasta alcanzar la fase 2, que es la fase de meseta, que aquí es donde va a predominar la entrada de calcio, y la meseta va a estar dada por el calcio intercelular. Y después empieza la fase 3, que es la fase de repolarización rápida, en donde va a haber una salida de potasio. Ya por último, la fase 4 va a ser donde la bomba sodio-potasio va a llegar a la neutralidad eléctrica mediante esa bomba para poder volver a empezar el potencial de acción después de un periodo refractario relativo y absoluto. Hay que recordar que este potencial de acción que les estoy comentando tiene una estrecha relación con el electrocardiograma clínico que nosotros observamos. La fase 0 va a correlacionar con el complejo QRS, el ST, la onda T y la despolarización va a corresponder de la fase 1 a la fase 4. Los problemas que vamos a tener en el segmento ST y onda T, que vamos a estar centrados en esta clase, van a estar dados principalmente por la fase 2 y la fase 3. Un poquito de recordatorio de la irrigación coronaria y cómo funciona y la importancia que esta tiene para la interpretación electrocardiográfica. Tenemos que recordar que la arteria coronaria epicárdica va a irrigar al corazón de epicardio hacia endocardio, es decir, de afuera hacia adentro. ¿Esto qué implicación tiene? Como para resaltarlo, vamos a tener que recordar que el endocardio es la porción más distal irrigada por una arteria coronaria epicárdica. Entonces, el endocardio siempre va a ser la porción en mayor riesgo en caso de isquemia, porque es la porción más distal. Tenemos que recordar que el electrocardiograma clínico va a ser el resultado de una suma algebraica entre estos dos potenciales, el endocárdico y el epicárdico. Al tener esta suma algebraica, teniendo en cuenta que el potencial endocárdico es más distal, porque tiene una irrigación de la arteria coronaria epicárdica mucho más lejana que el potencial subepicárdico, este va a tener un retraso fisiológico. ¿Ok? Entonces, cuando hacemos la suma de estos dos potenciales, o la resta más bien, vamos a tener nuestro electrocardiograma clínico que vemos aquí en esta área. Cuando estamos hablando ya de patología, vamos a empezar con la isquemia subendocárdica. Tenemos que el endocardio ya de por sí es la porción donde tenemos menos flujo sanguíneo porque es la porción más distal. Si agregamos que tenemos isquemia en una de las arterias coronarias, la porción que mayor riesgo va a estar por esta isquemia es la porción subendocárdica. Por lo cual, el potencial de acción se va a retrasar. Y al retrasarse el potencial de acción, cuando hacemos la resta algebraica, vamos a tener la siguiente esquematización, que es nuestra isquemia subendocárdica, que como la vamos a ver en el electro, con ondas T picudas y anchas. Al final
la traducción de esta es el cambio en el potencial de acción. Por otra parte, si tenemos un retraso en el flujo a nivel de una arteria coronaria epicárdica y tenemos isquemia subepicárdica, lo mismo va a suceder, pero también se va a ver reflejado en el potencial subepicárdico. Teniendo una prolongación de este potencial de acción y a la hora de hacer la resta, vamos a tener que el diferencial nos va a dar una onda T invertida. Esto en la clínica se va a reflejar como una isquemia subepicárdica, lo que traduce que tanto el endocardio como el subepicardio están teniendo un menor flujo sanguíneo, una menor oxigenación, y esto es lo que se traduce de forma clínica. Por otra parte, ya hablando del estado más grave, que es cuando tenemos una obstrucción de una arteria coronaria, esta obstrucción va a hacer que no exista este potencial subepicárdico, entonces solo vamos a ver el reflejo del potencial subendocárdico y lo vamos a ver reflejado como una elevación del segmento CT. Este tema no lo vamos a tratar en esta clase porque el infarto del miocardio con elevación del segmento CT es un tema aparte, aunque es parte del espectro de los síndromes coronarios agudos, es diferente las manifestaciones electrocardiográficas. Ya entrando en materia, vamos a hablar del infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST. Como les decía, recordar que los síndromes coronarios agudos es un espectro de patología. El principal espectro de esta patología es el infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. La traducción de esto es que tenemos una arteria coronaria que está completamente obstruida, entonces tenemos una limitación del flujo al territorio, el territorio subendocárdico, lo que se nos va a reflejar como una elevación del segmento CT. Por otra parte, tenemos el infarto del miocardio sin elevación del segmento CT, que es el tema de hoy, y la angina inestable. La diferencia entre la angina inestable y el infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento CT es que en el infarto agudo del miocardio tenemos elevación de enzimas cardíacas, mientras que en la angina inestable no tenemos ninguna elevación de enzimas cardíacas. ¿Las dos pueden dar alteraciones eléctricas? Sí, pero la angina inestable no va a elevar marcadores cardíacos. ¿Cómo sospechamos de un infarto sin elevación del segmento CT? Primero tenemos que empezar con la clínica. Nuestro paciente que llega con dolor torácico, opresivo, de una duración prolongada, que se va al brazo izquierdo, ambos brazos, ambos hombros, cuello. A ese paciente se le toma un electrocardiograma, se le revisa y se hace su historia clínica. En el electrocardiograma tenemos tres opciones. Una es que tengamos una franca elevación del segmento ST, lo que pues ya nos haría el diagnóstico inmediato de infarto con elevación del segmento ST. Opción 2, tenemos un infarto, no tenemos una elevación del segmento CT, podemos tener un infradesnivel del segmento CT o una inversión de la onda T o cambios dinámicos del ST sin que sean más de 20 minutos. Eso se podría clasificar como infarto sin elevación del segmento CT. O por otra parte, podemos tener un electrocardiograma completamente normal. Si la sospecha clínica inicial es muy importante, tenemos que pedir laboratorios. ¿Cuál es el principal? Troponina de alta sensibilidad, con la intención de ver si tenemos lesión miocárdica o no tenemos lesión miocárdica. Si el dolor es característico y no tenemos lesión miocárdica, el diagnóstico que se integra es angina inestable. Mientras que si tenemos enzimas cardíacas elevadas, el diagnóstico que se integra es infarto sin elevación del segmento CT. Y el siguiente paso a seguir en su momento sería hacer un estudio de imagen, principalmente una coronariografía, para ver cómo está la anatomía coronaria. También se puede hacer una angiotomografía de coronarias, pero no es motivo del tema de la clase. Recalcando un poco de lo que ya les comenté, lo importante es la presentación clínica inicial. Típicamente va a ser dolor torácico, la queja del paciente. Ante el contexto del dolor torácico siempre tenemos que tomar un electrocardiograma
de 12 derivaciones. Y en el electrocardiograma vamos a tener de forma rápida un diagnóstico clínico. Si tenemos elevación del segmento CT en un territorio que corresponde a una coronaria, tenemos un infarto del miocardio con elevación del segmento CT. Mientras que si no tenemos elevación del segmento CT y tenemos infradesnivel del segmento CT o inversión de ondas T o un electrocardiograma normal, el siguiente paso a seguir es tomar troponinas de alta sensibilidad más ecocardiograma y en debidos casos pues coronariografía. Ya con las enzimas cardíacas, el electro y la clínica vamos a tener 4 opciones. Infarto del miocardio con elevación del segmento CT si está elevado el ST. Infarto sin elevación si tenemos cambios inespecíficos en el electrocardiograma, principalmente infradesnivel del ST o cambios en la onda T, y elevación de enzimas cardíacas o angina inestable, que es que tenemos cambios o no en el electro y tenemos enzimas cardíacas negativas. O tenemos la cuarta opción, es que no tenga ningún síndrome coronario agudo. En esta tabla les pongo las diferentes marcas que tienen enzimas cardíacas y la importancia de saber qué marca tenemos en cada hospital. Porque dependiendo de los rangos es si se integra o no el diagnóstico de lesión miocárdica. Esto no tampoco es tema de electrocardiografía, pero es importante que lo sepan. Y también como breviario cultural, no todo lo que eleva enzimas cardíacas es infarto del miocardio. Hay otras cosas que te puede dar lesión miocárdica, como puede ser una miocarditis, un paciente con choque cardiogénico por miocarditis, hipoxemia, anemia, cualquier arritmia, puede ser fibrilación auricular, taquicardia ventricular, la insuficiencia cardíaca también te puede dar, entre otras cosas. Entonces, en el contexto de infarto del miocardio con elevación del segmento CT es importante que ustedes sepan cuáles son los hallazgos típicos que debemos de buscar. Pero es importante que también tengan en mente que un tercio de los pacientes que tienen infarto del miocardio sin elevación del segmento CT va a tener un electrocardiograma completamente normal. Pero ¿qué tenemos que buscar nosotros? Primero, en la onda T, datos de isquemia subepicárdica, como sería inversión de la onda T, principalmente en un territorio que corresponda a una arteria coronaria epicárdica, eso aumentaría un poco la sospecha. Infradesnivel del segmento ST, esa es otra también importante, principalmente si tiene infradesnivel más de 1 milímetro en territorios que corresponden a una coronaria, o sin B2 y B3 es 0.5 milímetros, también es importante tener en cuenta que eso se integra como un infradesnivel del segmento CT significativo. Ya vamos a ver por qué. También es importante mencionar que este infradesnivel va a tener que ser horizontal o con patrón descendente, como lo pueden ver en este esquema. Horizontal o descendente. Si es ascendente, eso puede no tener una significancia como un síndrome coronario agudo. Otro también hallazgo que puede integrarse como infarto sin elevación del segmento ST es de elevación transitoria del segmento ST. Muchos dirán, pues eso es medio ilógico lo que está diciendo el doctor, porque pues está elevando el ST. Y sí, lo está elevando, pero es una elevación no persistente, lo que traduce que la obstrucción de la arteria coronaria no está 100% ocluida. Entonces tenemos que sospechar de que esa arteria está parcialmente abierta, por eso elevó el ST de forma temporal y probablemente se autorreperfundió y volvió a obtener flujo y por eso es que bajó el ST. Pero eso se integra como un infarto sin elevación del segmento CT, elevación transitoria del segmento CT. Otros patrones ya más famosos que también se integran como infarto sin elevación es el patrón de Winter, es tener
un infradesnivel del segmento CT de B1 a B6 con una onda T ancha y alta o picuda. Eso se llama patrón de Winter, y lo que traduce es una obstrucción de la descendente anterior proximal, o que ya está a punto de tener una obstrucción del 100%. Otro también patrón que nos orienta como infradesnivel de segmento CT es el patrón de Wellens. Hay patrón de Wellens tipo A, que se caracteriza por tener ondas T bifásicas, es decir, positivas y negativas, y el patrón de Wellens tipo B, que es un infradesnivel importante de la onda T, perdón, no infradesnivel, una inversión de la onda T importante, picuda, simétrica, que sugiere como una isquemia subepicárdica, pero lo que traduce el patrón de Wellens es también que hay una descendente anterior con una obstrucción importante. También es una urgencia cardiovascular porque tendríamos que pasar a esos pacientes pronto a cateterismo. Entonces, ya vieron que el espectro es amplio. ¿Cuáles son los infraniveles de segmento CT que nos tienen que importar y tenemos que tener muy en mente? Los que son con patrón descendente, patrón horizontal. Cuando son ascendentes, no tenemos que menospreciarlo, pero no tienen la misma equivalencia que si fuera un infranivel horizontal o descendente. Ok. Por ejemplo, en este electrocardiograma de las derivaciones nos podemos centrar a observar el infranivel difuso en B6, B5, B4, B3, B2, D1 y ABL, con una elevación del segmento CT en ABR. Cuando tenemos un electrocardiograma como el que les estoy mostrando, tenemos que pensar que tenemos obstrucción del tronco de la coronaria izquierda en algún porcentaje o enfermedad trivascular. Ese también debería ser un electrocardiograma que aumente mucho la sospecha de un síndrome coronario agudo. Aquí en este electrocardiograma de derivaciones donde vemos que en la cara lateral alta, lateral baja, tenemos inversión de la onda T simétrica en D1, ABL, B5, B6, que traduciría isquemia subepicárdica. Si a este paciente le tomamos enzimas cardíacas y salen negativas, el diagnóstico que integraríamos sería angina inestable. Mientras que si le tomamos las enzimas cardíacas y salen positivas, el diagnóstico sería un infarto del miocardio sin elevación del segmento CT. Por otra parte, en este electro podemos ver infradesnivel en B1, B2, B6, B5, B4, con una discreta elevación del ST en B2 y en B1. Este paciente también tendríamos que tener sospecha muy alta de que está cursando con síndrome coronario agudo. Y este electro que les pongo aquí tiene un poco de trampa porque es un electro con un franco síndrome coronario agudo. Vean cómo tiene elevación del segmento ST en D2, D3, ABF, que eso corresponde a la cara inferior, que sería en el 80% territorio de la coronaria derecha. Pero también ustedes ven en D1, ABL, infradesnivel, asimismo en B1, B2, B3, B4, B5. Acuérdense que siempre que tengamos en nuestras manos un electrocardiograma donde tenemos supradesnivel del ST, como aquí en la cara inferior, y también tengamos infradesnivel del segmento CT como en todo lo demás, tenemos que darle mucho más peso al supradesnivel del CT, porque como les decía, lo que traduce una obstrucción del segmento CT, perdón, una elevación del segmento CT es que la arteria coronaria está con una obstrucción del 100%. ¿Y por qué tiene, se preguntarán, por qué tiene derivaciones extras un electrocardiograma como este? Cuando ustedes tengan un infarto con elevación del segmento CT que eleve en la cara inferior, siempre hay que sospechar que puede haber en cierto grado un involucro al ventrículo derecho. Entonces le tienen que tomar derivaciones derechas, como son aquí B6R, B5R, B4R, y también tiene B3R, pero no se ve en la foto. Y cuando tengamos infradesnivel del ST, como en este electro, en B2, B3, hasta en B4, tenemos que sospechar que también está cursando con un infarto de la cara posterior.
que en otras palabras sería la cara inferolateral. Si vemos que elevaría el ST en B7, B8 y B9, podríamos integrar ese diagnóstico, pero como ven, aquí no eleva, ¿vale? Solo como un recordatorio, se lo van a dar en su clase de infarto con, pero no todo lo que eleva el ST es infarto. Recuerden que hay la pericarditis lo puede elevar, la reposición temprana lo puede elevar, bloqueo rama izquierda, aneurisma del ventrículo izquierdo, síndrome de Brugada. Y recuerden que también todo lo que obstruye una arteria coronaria epicárdica va a tener una cascada isquémica. Lo normal sería aquí como tenemos a la izquierda arriba. Paso 1 sería una onda T ancha y alta. Después de las primeras 12 horas una elevación de CT, progresando con onda Q, y ya empieza a invertir la onda T. Pero vean, dejo esta diapositiva por la importancia que quiero que vean de esto. Si se fijan en la parte de abajo que dice reperfusión, significa que ya abrió la arteria. Y vean cómo se comporta. Una onda T bifásica, onda T bifásica, onda T con datos de isquemia subepicárdica. Y si recuerdan la diapositiva previa, esta parte donde dice reperfusión asemeja mucho, o bueno, realmente es el patrón de Wellens tipo A y tipo B. Entonces lo que ustedes tienen que quedarse a esta diapositiva es, con una arteria se tapa y se vuelve a destapar de forma se autoperfunde o lo hacemos con la ayuda de medicamento, podemos tener estos cambios. Entonces estos cambios, en un paciente que les llega urgencias, tienen que elevar mucho la sospecha de que esa arteria se había tapado y se destapó y que se puede volver a tapar. Entonces, antes que existiera la terapia de reperfusión, teníamos la división de infarto no Q, infarto Q. ¿Por qué era así antes de la reperfusión? Porque cuando ustedes dejan pasar más de 12 horas, empezamos a tener necrosis. Y recuerden que la necrosis se refleja en el electro como una onda Q. Entonces, antes de que existieran las terapias de reperfusión, el infarto era infarto tipo Q o no tipo Q, porque si teníamos infarto tipo Q es que la arteria estaba tapada, no se le hizo nada, pasó el tiempo y ya tiene necrosis en el territorio infartado. Mientras que cuando era infarto no Q, podemos estar hablando de un paciente que estaba teniendo en aquel entonces infartos en elevación de segmento CT. Pero ahora con las terapias que ya tenemos infarto con elevación, infarto sin elevación. Y aquí les dejo esta diapositiva porque un pequeño porcentaje de los infartos sin progresan a ser como infarto con elevación. ¿A qué me refiero con esto? O sea, pensamos que el paciente estaba teniendo un infarto sin elevación y lo que estaba teniendo el paciente era una obstrucción total de la arteria, no le reperfundimos, entonces se terminó con necrosis de la cara que no tratamos. Entonces, desde que se observó toda esta tendencia de que los pacientes tenían infarto sin, pero terminaban con datos de necrosis, como si se hubiera estado completamente tapada la arteria, el doctor Smith y sus colaboradores crearon el concepto de OMI, que es infarto del miocardio con arteria obstruida, y no OMI, que es infarto del miocardio con arteria no obstructiva. ¿Y por qué? Porque no todo lo que, o sea, cuando tenemos elevación del cemento CT, eso es muy franco, muy fácil de diagnosticar, ya lo verán en su clase, pero tenemos algunas presentaciones muy atípicas que traducen también que una arteria está completamente tapada, como es el infarto posterior, el que les comentaba, que tiene un infradesnivel de B1 a B3, y si le tomamos las derivaciones posteriores que abarcan de B7 a B9, que van después de la línea axilar posterior, podemos ver que tiene elevación en B7, B8, B9, y eso traduce que la arteria, probablemente la circunfleja, es la que está tapada. Lo veríamos así.
Mientras que podemos tener otros electros que pueden sugerir tener este, una isquemia muy profunda, como puede ser como el electro que les puse, de que tenía depresión del cemento CT más de 6 derivaciones y elevación de ABR. Lo que traducía eso es enfermedad multivaso, enfermedad vascular o enfermedad del tronco de la columna izquierda. También hay pacientes que debutan con un infarto, con un bloqueo de rama izquierda, pero cuando tenemos esos casos es difícil de hacer el diagnóstico. Se usan unos criterios especiales que tal vez los vean en, en la clase de infarto con, se llaman criterios de Esgarbosa. Y también algunas veces los pacientes que debutan con bloqueo de rama derecha y dolor precordial progresan a tener un infarto con elevación. ¿Cuándo tenemos que tener la sospecha? Cuando tengamos una onda R muy alta, monomórfica, y no tengamos el típico RSR' del bloqueo de rama derecha. Ok, entonces otra vez repaso de los patrones. Ya vimos de Winter, que es un infradesnivel con una onda T ancha y alta. El infarto posterior, que es un infradesnivel de menos de 1 milímetro, de 0.5 milímetros, con patrón horizontal descendente de B1 a B3, a veces B4, y que cuando tomamos B7, B8, B9 tenemos elevación en CT. Patrón de Wellens tipo A, que es la onda T bifásica. Patrón de Wellens tipo B. Onda T hiperaguda, que si se recuerdan el cronograma de la historia del infarto, desde las primeras horas se puede ver así. Y estrictamente no está elevado el ST, pero sabemos que si pasa 1 hora más, 2 horas más, ese ST va a estar completamente elevado. El patrón como de ala de tiburón, que eso es muy, muy parecido a lo que ustedes verían en un paciente con brugada. Ya para terminar, vamos a ver unos ejemplos. Tenemos este paciente que tiene un ritmo sinusal y lo que más llama la atención a grandes rasgos del electro son dos cosas. Una, tiene una elevación discreta del ST en D2 y en ABF. Y vean cómo tiene infranivel de segmento CT en B1, B2 y B3. Con esa sospecha, ustedes tendrían que pedirle derivaciones posteriores, y que son estas que están marcadas con verde, B7, B8 y B9. Y vean cómo al poner las derivaciones que son en espejo de las B1, B2 y B3, ustedes verían elevación de esas derivaciones. Ese es un infarto posterior, probablemente la arteria tapada es la circunfleja. En este otro caso, lo que más llama la atención a primera instancia es el infradesnivel discreto que tiene en B5, B6, B4, pero tiene una onda T invertida, profunda, simétrica, B2, B3, B4, B5, B6, también en D1 y en ABL. Esto podría reflejar un patrón de Wellens tipo B, lo que traduciría que podría estar tapada la arteria descendente anterior. Y por último, este electro, vean la franca, onda T ancha, picuda, alta, con infradesnivel en la cara anterior. Este es un patrón de Winter. Por el momento esto sería todo de mi clase, espero que les haya servido, que tengan un muy buen día. Hasta luego.